Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a unas criminales víctimas. Sí, les hablo de la indignante pretensión de Rodrigo Londoño, antes alias Timochenko, jefe máximo de las FARC, que anunció una demanda en contra del Estado colombiano para que el grupo de narcoterroristas que dirigió sea reconocido como una víctima del Estado. ¿Sí me entendieron? Que dizque ahora ellos son las víctimas. Esto dijo el ex jefe de las FARC. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado colombiano es el responsable del exterminio de la Unión Patriótica. Es una sentencia histórica que hace justicia y dignifica a quienes ofrendaron su vida por la paz, la democracia y el pueblo. La UP nació de un acuerdo de paz entre el Estado y las distintas FARC. Ahora que se conoce la responsabilidad del Estado en dicho genocidio, es necesario que la JEP abra un macrocaso sobre la responsabilidad del Estado en los crímenes de guerra y lesa humanidad. Nosotros vamos a considerar la posibilidad de solicitar ser reconocidos como víctimas ante la JEP, porque esos crímenes no solo afectaron a los más de 6.000 asesinados y desaparecidos, sino que nos obligó a una guerra que se prolongó por más de 25 años con millones de víctimas, que nos hubiéramos ahorrado si el Estado hubiera cumplido esos acuerdos. ¿Que el Estado los obligó a cometer todos los crímenes que cometieron? ¿No es esta una burda forma de reescribir la historia de Colombia? ¿Hasta cuándo van a romantizar los delitos de lesa humanidad en contra de los colombianos? ¡Gracias, Juan Manuel Santos! Pues la memoria histórica no la vamos a perder. A ver, señor Timochenko, Rodrigo Londoño, ¿a ustedes el Estado los obligó a convertirse en narcotraficantes? ¿Ser narcotraficante es ser revolucionario buscador de paz? Y quiero hacer una claridad. Cuando el señor Londoño dice que es culpa del Estado, se refiere a todos y cada uno de los 50 millones de colombianos. Ese es el Estado. O sea que usted, que me ve allá en su pantalla, obligó a las FARC a cometer todos estos crímenes. ¿Acaso los colombianos llevaron a las FARC a utilizar al niño Irwin Orlando Ropero, de tan solo 10 años, para que llevara una bicicleta en el municipio de Fortul, Arauca, al puesto de control del ejército y que fue detonada con el niño encima? ¿Acaso los colombianos llevaron a las FARC a arrojar un cilindro bomba en contra de una iglesia en Bojayá, Chocó, en donde mataron a 119 personas y casi que la mitad eran niños y niñas? ¿Y qué me dice del reclutamiento de niñas y de niños para las filas de las FARC? ¿A eso también los llevaron los colombianos? ¿Y qué me dice de los crímenes sexuales, de la violación que cometían los jefes guerrilleros con las niñas reclutadas y que después obligaban a abortar? ¿A eso también los llevaron todos los colombianos que conformamos el Estado? ¿Y la JEP qué? ¿Cuándo va a dar resultados? ¿Para cuándo las condenas? ¿Cuándo van a reparar a los millones de víctimas que la narcoguerrilla dejó? ¿Por qué no usan todo lo que, según Martín Sombra, tienen en Suiza? Le recuerdo, señor Londoño, que la JEP abrió el macrocaso número 10, en el que pretende investigar los graves crímenes e infracciones al derecho internacional humanitario, que contiene las siguientes cifras. El universo provisional de hechos incluye 54.000 víctimas de desplazamiento forzado y 50.100 víctimas del uso de medios y métodos ilícitos de guerra, 48.000 víctimas de homicidio, 15.000 víctimas de desaparición forzada y 2.300 víctimas de violencia sexual. Y con todo este reguero de reales víctimas, ahora ustedes van a salir con el cuento de que las FARC son víctimas. La irónica pretensión del exguerrillero Timochenko y su partido político Comunes es una afrenta a la democracia, a las instituciones de Colombia y sobre todo a las miles de víctimas
y de familias colombianas que fueran afectadas en su vida, honra, dignidad humana, libertad, desarrollo sexual y reproductivo, entre otros. Salir sacando pecho a exigir la condición de víctima, luego de 50 años de sistemáticas violaciones a los derechos humanos, es un acto descarado y que muestra una total ausencia de principios. Y claro, muy cómodos legislando y proponiendo desde el Congreso, gracias a las curules regaladas que les permitieron reescribir a las patadas la historia de Colombia. Esa era la paz soñada de Santos.